Saludos gente, en este video a petición de un suscriptor vamos a ver cómo usar un progress bar con información que obtenemos del llamado a un endpoint usando Retrofit y Kotlin. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tener ya nuestro endpoint. Yo ya lo tengo, el cual esta es su ruta y la respuesta es la siguiente. Entonces, en base a esto, ya que tenemos nuestro endpoint funcionando, vamos a crear el proyecto en Android Studio. Así que File, New Project, seleccionamos Empty Views, Next, el nombre al proyecto. Yo le voy a llamar Progress Bar Retrofit Kotlin. Dejamos el lenguaje Kotlin y yo voy a usar el API 23 y le damos a Finish y esperamos a que se cree el proyecto. Una vez creado, abrimos el manifest para darle los permisos de internet. Entonces sería use permission, internet, cerramos la etiqueta y para poder hacer peticiones a servidores HTTP dentro de la etiqueta aplicación necesitamos poner el atributo use clear text traffic en true. Ya podemos cerrar el XML del manifest. Ahora abrimos el Gradle scripts, el build Gradle para poner el binding. Entonces va a ser build features. Abrimos, cerramos llaves y ponemos view binding true. Agregamos las dependencias para poder usar retrofit, las cuales serían las siguientes: retrofit JSON para poder convertir la información que obtenemos del llamado al endpoint a nuestras clases, y también vamos a ocupar las corrutinas para hacer las peticiones de forma asíncronas. Ya teniendo esto, sincronizamos y ya podemos cerrar el build Gradle. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir el XML del activity, ponemos la vista en split y voy a cortar esto y voy a pegar de mi plantilla. Y lo que vamos a tener va a ser un linear layout que de manera interna tiene un text view y tenemos nuestro linear progress indicator de material. Le definimos su ID. Aquí este atributo es importante ya que queremos que el linear progress tenga un máximo de 10. Esto lo podríamos modificar ya sea en el XML o por medio del código, pero de momento lo voy a dejar aquí en el XML. Tenemos otro text view para mostrar el total de usuarios y un botón para poder hacer el llamado al endpoint. Nos marca errores, para corregirlos vamos a darle al build y clean project. Podemos ya cerrar el XML. Ahora vamos a crear lo necesario para retrofit. Lo primero va a ser crear un objeto que lo llamaremos constantes y almacenaremos una constante llamada base-url y donde pondremos la base de nuestra petición, que si recordamos, esta es la ruta. En esa parte tendremos que poner esto, así que vamos a ponerlo. Sería http ://. En este caso, como lo tengo de manera local, sería la IP de mi máquina 192.168.100.17 y lo estoy ejecutando en el puerto 3000. Esta información usted la tendrá que cambiar ya sea por la IP de su máquina o el dominio si es que así lo tienen. Y con eso terminamos este archivo, lo podemos cerrar. Ahora vamos a crear otro objeto para nuestra instancia de retrofit. Pues clic derecho, new, Kotlin class file, object, yo lo voy a llamar retrofit client, el cual va a tener una variable que llamaremos web service, que va a ser de tipo web service. Nos va a marcar error porque no existe, pero ahorita la vamos a crear. Y le decimos by lazy. Dentro hacemos referencia a retrofit.builder. Importamos .base URL. Hacemos referencia a nuestro objeto constantes y la variable base URL. Añadimos el convertidor add converter factory. Sería JSON. Importamos converter factory. Create, abrimos y cerramos paréntesis y va a ser de JSON.builder.create. Después de eso le decimos .build y .create y hacemos referencia a nuestra interfaz web service que, como les decía, ahorita no existe. La vamos a crear, class.java. Creamos
la interfaz, entonces clic derecho, New, Kotlin Class File, seleccionamos Interface y se va a llamar Web Service. Y aquí hacemos la petición a nuestro endpoint, que va a ser por medio de get, importamos, y el resto de la ruta sería diagonal usuarios, va a ser una función suspendida y la se va a llamar obtener usuarios. No recibe ningún parámetro y va a regresar un response de tipo usuario response. Tenemos el error porque esta clase no existe. Vamos a crearla, nos ubicamos, le decimos create class, lo ponemos en un archivo separado donde queremos que se cree, le decimos ok, nos crea la clase, cambiamos a data class, borramos las llaves, ponemos paréntesis y dentro de esta data class tenemos que poner esta información, lo que sería el código, el mensaje y la data. Entonces regresamos al proyecto y va a ser var código, que es de tipo string, var mensaje, que también va a ser de tipo string, y var data, que va a ser un array list de tipo usuario model. Nos va a marcar error porque esta clase no existe, pero quiero recalcar que los nombres de las variables tienen que coincidir con lo que estamos recibiendo de nuestro endpoint, si no les va a marcar un error. Entonces podemos continuar, creamos el usuario model, de nueva cuenta nos ubicamos, creamos la clase en un archivo separado, escogemos la ruta, decimos ok, este también va a ser un data class, borramos las llaves, ponemos paréntesis y esta data class va a llevar la información que tenemos en cada uno de los objetos de el arreglo data, que en este caso tenemos el ID usuario, el email y el nombre. Yo nada más voy a setear el ID del usuario y el nombre. Entonces regresamos y respetando el nombre como lo estamos recibiendo. Entonces va a ser val ID-usuario, va a ser de tipo string y el nombre que también va a ser de tipo string. Podemos cerrar el usuario model, nos quitó el error del usuario response, lo podemos cerrar y ya también nos quitó el error de la interfaz web service. La cerramos, también ya nos quitó el error del objeto retrofit client, lo podemos cerrar. Ahora en nuestro main activity vamos a poner el binding, entonces private light init bar binding, que va a ser de tipo activity main binding. Dentro del onCreate vamos a inicializarlo, binding igual a activity main binding.inflate, layoutInflator set content view y va a ser binding.root. Lo siguiente, a nuestro text view del total de usuarios vamos a ponerle una información inicial, va a ser binding text view total usuarios punto text, va a ser igual a 0 espacio diagonal 10. Lo siguiente es darle la acción al botón, entonces va a ser binding.btn get usuarios, el evento setOnClickListener y vamos a hacer llamado a un método obtener usuarios. Creamos el método, entonces va a ser private fun obtener usuarios, abrimos y cerramos llaves y hacemos uso de la coroutine, entonces va a ser coroutine scope que se ejecute en el despachador de entrada y salida. Lo lanzamos y vamos a obtener una variable response que va a ser igual a retrofit client, su interfaz web service y el método obtener usuarios. Nos regresamos al hilo principal, entonces va a ser dispatchers.main y aquí vamos a evaluar que si la respuesta en el cuerpo y en su elemento código es igual a 200, vamos a crear una variable que va a ser una list. Entonces decimos acá arriba private var, vamos a llamar lista usuarios y va a ser igual a un array list of de usuario model. Nos regresamos a la evaluación del response y decimos que lista usuarios va a ser igual a la respuesta, lo que viene en el cuerpo y en su atributo data, que es un array list de usuario model. Lo siguiente es pasarle al progress bar, binding.progressBar, el avance, que en este caso sería progress, igual al tamaño de la lista que estamos recibiendo. Por último, vamos a cambiar el text view
totalusuario, binding.textViewTotalUsuarios.text, y va a ser igual a un template string donde vamos a hacer referencia a listausuarios.size espacio diagonal y de 10. Y con esto ya hemos terminado de realizar el código. Lo último que nos queda es ejecutar en el emulador para ver que todo esté funcionando de forma correcta. Nos abre la aplicación, tenemos 0 de 10 y si le damos al botón obtener usuarios, nos actualiza, ya que nada más tenemos en la base de datos 2 registros. Si por ejemplo agregamos un nuevo registro a la base de datos, por ejemplo vamos a copiar y por ejemplo aquí cambiamos el correo y el nombre, le damos a continuar, ya tenemos 3 registros y si en la aplicación le vamos a dar al botón obtener usuarios, nos realiza el cálculo correspondiente con la petición a nuestra API del backend. Y como se observa, esto funciona de forma correcta. Hasta aquí vamos a dejar el video. Recuerda, si te ha servido o te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.